noches, iglesia, Dios te bendiga. Hoy nos encontramos celebrando una vez más nuestro tiempo de oración y de reflexión, como hemos desarrollado en las pasadas semanas con nuestra campaña de oración XL. Particularmente esta vez es nuestra última semana de nuestras reflexiones, porque ya retomamos o cerramos más bien el espacio de este tiempo de oración, que ha sido maravilloso, donde hemos tenido diversos grupos en la semana que se reúnen virtualmente para compartir en oración, en comunión y espacios de compañerismo, de presentar ante el Señor nuestras preocupaciones y nuestras peticiones. Te invitamos a que compartas este servicio con las personas que son parte de tu red de contactos y que también puedan beneficiarse de la experiencia que tenemos en el día de hoy, donde vamos a darle continuidad a la experiencia de la reflexión y la oración, y que Dios trabaja con nosotros. Mientras escuchamos esta primera alabanza, te animamos a que puedas seguir conectados y seguir esperando qué Dios quiere hacer con nosotros en medio de este tiempo, que Dios está trabajando en nuestra vida. Y como decíamos el domingo, cuál es la ruta que Dios quiere trazar para nuestro corazón. Mantente conectado, escuchemos esta alabanza. Del Señor con gratitud y adórale.
La experiencia de la oración es una que nos lleva a nosotros a también compartir nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y también donde podemos exponer algunos asuntos que de alguna manera son carga emocional para nuestra vida y también carga personal. No es extraño para nosotros que en algún momento cuando hay una persona que está pasando por una enfermedad o por algún diagnóstico de enfermedad que puede ser comprometido, pues que pidamos oración por él. Nosotros entendemos que la oración es parte del vehículo para que Dios intervenga, ponga su mano y traiga sanidad al corazón. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es alguien que se cura y alguien que se sana. Por lo general, cuando nosotros pensamos que el cuerpo entre en un proceso de total recuperación, pues realmente lo que nos referimos es que alguien pueda estar curado. Pero la sanidad no necesariamente es únicamente física. Es posible que inclusive nos hayamos encontrado en alguna ocasión con alguna persona que pueda estar sana aunque esté enferma. Y es posible que hay personas que estén curadas, pero realmente están enfermos. Y desde esa tensión de lo que es la sanidad y lo que es la curación, de lo que es la enfermedad y lo que realmente es ese proceso donde nosotros podemos decir que estamos sanos, es que queremos acercarnos en el día de hoy a lo que queremos compartir. Hay un verso bíblico que a mí me parece que en muchas ocasiones lo hemos leído, lo hemos escuchado. Yo lo he leído en muchas ocasiones y recuerdo haber estado participando de algunas actividades multitudinarias donde este es un verso típico que se lee con mucha frecuencia cuando nos encontramos con un posible proceso de un embate de una amenaza de huracán. Recuerdo haberlo escuchado en algunas ocasiones cuando pasaron los temblores en el sur de Puerto Rico, allá en Guayanilla, en Guánica, en esa zona de Yauco. Es probable que en algunas ocasiones utilicemos este texto bíblico como uno referente que tenga que ver a la manera en que Dios puede sanar y evitar algún castigo. Y la pregunta que tendríamos que hacernos si realmente ese es el acercamiento que nosotros tenemos en este texto. Quiero invitarte al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esto es un versículo típico que nosotros vemos que Salomón dice en un momento dado y que es parte del pacto que Dios hace con Salomón y que tiene que ver con el trato que Dios tiene con su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Quiero leerlo otra vez, porque me parece que esto es un texto bien interesante, bien significativo, y que lo decimos con mucha frecuencia, pero que a veces no nos detenemos a lo que nos invita. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este texto es el proceso cuando Dios empieza a hablar con su pueblo, pues se le ha construido una casa, se va a dedicar el proyecto de la casa de Dios. Y Dios está diciendo que desde el escenario de la oración, cuando nosotros oramos, y trae una serie de cosas bien interesantes, ¿verdad? Dice, si hay humillación, si hay oración, si hay conversión y si hay arrepentimiento, yo iré desde los santos cielos, y dice la Escritura, y yo sanaré su tierra. Y obviamente cuando nosotros realmente estamos hablando de la sanidad no necesariamente tiene que ver con que sea la ausencia de la enfermedad. La sanidad tiene que ver cuando nosotros estamos realmente plenamente capaces para poder enfrentar la adversidad y que podamos sentirnos con una agilidad, que podamos manejar los conflictos o los desafíos que nosotros tengamos de frente. Y es donde es decir que no hay un desbalance en nuestra vida, sino que se ha balanceado los aspectos, hay un equilibrio que nosotros podemos enfrentar las circunstancias que tenemos de frente. Y tiene que ver con el trato que Dios tiene con nosotros. De manera que cuando nosotros hablamos de la palabra sanidad, a mí siempre me gusta hacer esta comparación entre el inglés y el griego. La palabra sanidad en inglés viene de la palabra heal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que somebody's healed, es que está sano. Y la palabra heal del inglés viene de la palabra olos, olos, ¿verdad? Como cuando hablamos del concepto holístico, es decir, que cubre todas las áreas. Es decir, la sanidad no necesariamente es la ausencia de la enfermedad, sino de que podamos estar bien
socialmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, intelectualmente, donde podamos tener ese equilibrio que puede trabajar la sanidad entre nosotros. Y a mí me parece que este acercamiento es importante con respecto a la oración, porque yo creo que si uno está sano, pues posiblemente nuestro marco de referencia es distinto. Cuando usted está enfermo, cuando usted no se siente bien, cuando realmente está abatido por el dolor, pues a veces uno no piensa con claridad y quizás no tiene la mejor actitud, no responde adecuadamente, tal vez se responde más a la queja que a las posibilidades, no tiene su mejor rostro. Yo conozco personas que han estado convaleciendo por alguna situación de salud y dicen, por favor, pastor, no venga a visitarme porque no estoy en mi mejor momento, no se sienten cómodos, no les gusta que los vean ese padecimiento de dolor. Y esto es bien difícil porque a veces altera realmente lo que nosotros quisiéramos que ocurra. Pero Dios nos está diciendo, según su palabra aquí, que si se humillare mi pueblo, y pudiésemos decir si nos humillamos nosotros, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos y nos arrepentimos de eso, entonces el Señor perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Así que me parece que hay algo bien importante que nosotros podemos trabajar. Lo primero que esto dice, y que yo creo que es importante que nosotros veamos en nuestro tiempo de oración, es que uno, hay que admitir que nosotros no estamos en control. Si se humillara mi pueblo. Y el proceso de la humillación, más allá de ser algo que usted tenga que caminar de rodillas a una distancia, o tiene que rasgar sus vestiduras, o tiene que hacerse una penitencia, el texto lo que está realmente reconociendo, mira, sé humilde. Usted no se manda, nosotros no realmente controlamos todas las cosas, y esto es bien difícil para nosotros porque a nosotros nos gusta tener control, poder manejar, poder entender que trabajamos todas las cosas, y el proceso de la oración realmente se ubica en nosotros entender, mira Señor, yo no tengo todo el control, yo te cedo esto a ti, Señor, yo reconozco que tú diriges mis pasos y que tú me orientas ante todas estas cosas. Así que lo primero que nosotros tenemos que ver en el proceso de oración es que nosotros tenemos que admitir que no estamos en control, que nosotros podemos pedirle al Señor con mucha humildad que nos dirija. Vamos al Salmo 25, versículo 9. Y el Salmo 25, versículo 9 dice algo que a mí me parece que es fundamental desde el camino de la humildad. El Salmo 25, verso 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos en carrera. Yo quiero leerlo otra vez. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos en su carrera. Por lo tanto, una vez más, el concepto de la humildad es entender, mira, no nos mandamos. Y Dios nos encamina en ese proceso y nos muestra la carrera. Cuando somos humildes delante de Dios, permitimos que Dios nos dirija. Y dejarnos dirigir a veces no es tan fácil, ¿verdad? Es como decíamos el domingo del mensaje, que una cosa es cuando nosotros entendemos cuál es la ruta y otra cosa es cuando permitamos que nos lleven tal vez por otra ruta para llegar hacia donde tenemos que llegar. Es un asunto donde el Señor nos encamina a los humildes y nos enseña el camino a los mansos, ¿verdad? Isaías 66, versículo 2 dice algo bien interesante con respecto a este asunto también de la humildad y de la humillación. Yo creo que lo veamos como referencia. Isaías 66, búsquelo por ahí y presta atención a todo esto. El versículo dice algo bien interesante. Dice, escucha bien esto, dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Señor que hizo todo, el Señor que tiene el poder y el control, mira al humilde de una manera diferente y quien descansa en su palabra. Así que algo importante es admitir que no estamos en control, permitir que Dios nos dirija, y Dios nos dice en su palabra que bendice al que es humilde. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, también tiene un texto bíblico que yo creo que nos permite a nosotros poder abrazar aspectos fundamentales y esenciales con respecto a lo que nosotros nos referimos con el tema de la humildad. Y Santiago capítulo 4, versículo 6 dice algo bien interesante. Escucha bien lo que dice. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios pone en gracia a la humildad. Así que admitimos que no estamos en control, permitimos que Dios nos dirija, y que Dios nos dé gracia. En uno de estos días, cuando hablamos en el tema de los 40 días de elegir la edificación, hablábamos que al elegir nosotros la edificación, intentamos hablar con gracia hacia otras personas para que otros puedan ser edificados con nuestra vida.
Y sobre todo, cuando nos humillamos, Dios nos da el poder, la capacidad, en otras palabras, para poder cambiar. Nos dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Yo creo que miremos esto de manera importante, ¿verdad? Porque Jesús en ese planteamiento está diciendo algo bien importante. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que cuando nosotros encontramos la humildad como ese detalle de que Dios nos dirija, de que nosotros descansamos en su palabra, de que nosotros permitimos que la gracia sea parte de nuestro vocabulario, hablamos con edificación, y que ante todo podemos entrar en ese proceso de que Dios nos dé esa capacidad de llevar la carga, pues cambiamos nuestra actitud y Dios trabaja en esas circunstancias. Lo segundo que este texto presenta, y que es algo que nosotros no hemos cancelado durante este tiempo, es decir, nosotros no le pedimos a Dios lo que nosotros queremos por nuestro antojo, pero sí podemos pedir delante del Señor. La Escritura nos dijo, ¿verdad?, que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiera de sus pecados, yo iré desde los cielos. Así que la Escritura nos deja saber a nosotros que el Señor realmente sí tiene noción de nuestra vida. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que nos ocupa. Después de todo, cuando una persona no está sana, el dolor lo puede sentir. Y a veces no sabemos realmente en dónde radica o cuál es el origen del dolor. Sabemos que tenemos esa experiencia dolorosa que nos afecta, y la Escritura nos está invitando a nosotros a pensar y ubicarnos en ese consejo que Dios tiene para nosotros y que nos puede redirigir a una nueva oportunidad y a un nuevo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Yo recuerdo que nosotros hicimos una serie de la armadura de Dios, y estuvimos hablando específicamente del concepto de la armadura y cómo la oración también es una parte importante en el concepto de la armadura que nosotros tenemos con el creyente. Dice Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, en perseverancia y súplica por todos los santos. Y en todo tiempo nosotros estamos llamados a orar y a pedir. No hay ningún problema con nosotros pedir, con presentar peticiones delante de Dios. Lo primero es que admitimos que nosotros no estamos en control, que nosotros reconocemos que el camino es el de la humildad, que es el camino donde nosotros descansamos en su palabra, es el camino donde nosotros entendemos que Dios orienta nuestro corazón, donde respondemos con gracia ante las cosas que tenemos, donde el Señor nos da a nosotros la capacidad para manejar el yugo, para enfrentar las circunstancias y tener un espacio que podamos encontrar reposo para nuestra vida. Ahí se desarrolla la importancia de nosotros pedir. Es porque nuestro corazón va cambiando sus prioridades y oramos por las personas que están cerca de nosotros, presentamos en oración a las personas que nos ocupan, presentamos a las personas que amamos, presentamos a las personas que tienen necesidad en ese tiempo, y por eso nosotros hacemos este espacio para que se dirija a ese tiempo maravilloso de búsqueda que Dios trabaja. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 15, dice algo que a mí me parece que es fundamental que nosotros trabajemos, y es algo que nosotros hemos leído otras veces. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, mira qué interesante, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración es un instrumento que trae sanidad y que también trae restauración y trae perdón a nuestra vida. Ahora, hay algo importante, y yo quiero detenerme aquí, porque cuando nosotros oramos, nosotros buscamos a Dios, nosotros no estamos buscando un milagro. Esto es importante. Orar es buscar a Dios, no es buscar un milagro. Y esas motivaciones tenemos que a veces reconciliarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras motivaciones, porque si el motor de nuestro acercamiento a Dios, si el motor de nosotros buscar a Dios es un milagro, pues posiblemente hay algún aspecto, alguna tuerca que está desajustada, que como que no enrosca bien. Hay que cambiarla porque no amarra bien, no aprieta bien a lo que realmente es el proyecto de encontrarnos con Dios en oración. Y yo creo que aquí es donde nosotros podemos ubicarnos
en la importancia de lo que implica este tiempo de búsqueda, en el acercamiento que nosotros tenemos con respecto a la oración. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice algo bien importante con respecto a esto. Y escucha bien lo que dice. Y yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Fíjense que el proceso del encuentro con Dios y de la intimidad con Dios, la comunión con Dios se da buscando a Dios y no buscando su milagro. Y ese aspecto es importante, es esencial que nosotros lo veamos, ¿verdad? El libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, yo siempre recuerdo a Víctor Hernández, la crema de la crema, que cuando Christopher decía Mateo 6:33 y Víctor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Porque eso se trata, ¿verdad? Buscar el reino de Dios como prioridad. No estamos buscando el milagro, no estamos buscando la respuesta, estamos buscando a Dios. Y yo creo que si nosotros cambiamos el enfoque de nuestro tiempo de oración, pues sin lugar a dudas cambia también nuestro corazón y lo que Dios puede hacer. Y en cuarto lugar, yo quiero destacarte que es importante que nosotros cambiemos nuestro enfoque de simplemente de lo que está pasando en nuestro mundo a la palabra de Dios. Hay que buscar a Dios, hay que buscar su palabra y ese elemento es fundamental para cambiar nuestro corazón. Y aquí está el detalle de cuando nosotros nos enfocamos en nuestro corazón, pues nos encontramos con lo que nosotros conocemos, que está tal vez oculto y que nadie conoce y que tenemos que explorar. ¿Por qué sentimos esas sensaciones? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro mundo emocional? ¿Qué pecado hay entre nosotros? Que Dios tiene que seguir trabajando, que tenemos que exponer delante de Dios para que nuestra vida pueda encontrar un espacio de equilibrio y sanidad. Y yo afirmo que aquí nosotros tenemos el espacio fundamental de encontrar libertad y, como dijimos al principio, sanidad. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice algo que yo creo que es fundamental que nosotros podamos tener como referencia a lo que se ubica en la Escritura. Y Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y no hay razón por la cual nosotros tener que vivir todo el tiempo encubriendo, ¿verdad? De hecho, esta semana, en uno de los devocionales que tenemos de los 40 días, estamos hablando de la confesión. Y también es importante nosotros adquirir esa disciplina, porque eso es parte de nuestro tiempo de oración. Cómo Dios va trabajando y no encubrir nuestro pecado, sino exponerlo para encontrar misericordia y encontrar respuesta. Cambiar la atención de mi mundo a la palabra, al mundo, a lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón y que hace que nuestra experiencia sea diferente. Hay 3 promesas y con esto termino que Dios nos destaca. Número 1, que Dios nos escucha desde los cielos. Aquella persona que habla con humildad, Dios nos escucha. Que entendemos que no estamos en control, que entendemos que necesitamos ser dirigidos, bendecidos por Dios, que permitir que Dios trabaje en nuestro mundo, que Dios realmente está interesado en que le pidamos, en que busquemos dirección, que quiere dirigirnos y que es un espacio de cambiar nuestra atención al mundo de Dios cuando nosotros buscamos a Dios y no al milagro. Y hay 3 cosas importantes. Dios nos escucha desde los cielos, Dios perdona nuestros pecados y Dios sana nuestra tierra. Y cuando yo me refiero a sanar nuestra tierra, no es solamente la tierra, el país, ¿verdad? Así que orar para que Dios sane nuestra tierra porque venga un temblor o que venga un huracán, tal vez no estamos buscando a Dios, estamos buscando el milagro. Y ese no es el propósito de lo que dice el texto bíblico cuando dice, si humillare mi pueblo, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. El texto nos está ubicando a que busquemos a Dios. Mi hermano, nosotros no podemos buscar a Dios en el momento de la necesidad por el milagro solamente, sino buscamos su corazón. Y claro que Dios está interesado en hacer milagros en nuestra vida, pero el milagro más extraordinario es nosotros entender y comprender que es el que dirige nuestra vida y que nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, porque entendemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados y que nos alcanzó a precio de sangre por amor a nosotros. Es decir, Señor,
sana mi vida. Te busco a ti, no hay milagro. Yo reconozco que tú entregaste la vida en la cruz por mi pecado y me diste una nueva dirección, una nueva ruta para tener vida en abundancia. Busquemos a Dios, busquemos su rostro, busquemos su corazón y Él se encargará que las demás cosas vengan por añadidura. Te invito a que escuches esta alabanza, que yo sé que va a ser de bendición a tu vida y que te edificará y que nos invitará a seguir buscando el rostro de Dios para encontrarnos con su sanidad. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección. Ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección. Ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Y en mi debilidad me fortalece tu espíritu y verdad, me sostiene, me sostiene. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me alcanzó. Tu gracia es suficiente.
Hoy hemos hablado de la importancia de encontrar sanidad. Hoy hemos hablado de la importancia de buscar a Dios y de no buscar un milagro. Hoy hemos hablado de la importancia de ser humildes y entender que quien dirige nuestro corazón es el Señor y no nosotros nos mandamos a nosotros mismos. Hoy nosotros hemos hablado de la importancia y durante estos 40 días de buscar a Dios con el fin de ser transformado en nuestro corazón. Y yo te quiero invitar a que continúes haciendo eso un hábito en nuestra vida. Así como hemos hablado del Padre Nuestro, que de por la mañana nosotros nos levantamos con gratitud y alabamos a Dios, y durante ese coffee break nosotros presentamos nuestros proyectos y presentamos nuestras peticiones en el almuerzo, y ahí presentamos a otras personas, presentamos nuestros proyectos para que Dios nos dirija y confesamos nuestras faltas, perdonamos a otros y reconocemos a Dios y le adoramos y le exaltamos en nuestro tiempo de descanso. Así como hemos hablado todo este tiempo acerca de la importancia de cómo nosotros buscar en el Padre Nuestro un modelo de oración, queremos hablar de la actitud de la oración. Y estamos convocados por Dios y su palabra a buscarle a Él y no el milagro. Este próximo domingo vamos a encontrarnos en el Parque de Pelota de las Lomas a las 4 de la tarde. Ve cómodo, ve con tu silla de playa, trae tu mascarilla, vamos a adorar juntos, vamos a hacer una recopilación de los 40 días de oración que yo estoy seguro que va a ser de mucha edificación. Vamos a tener un tiempo especial de alabanza, de encuentro, de adoración juntos, y vamos a tener sobre todo la experiencia de nosotros afirmar: Dios, como iglesia te buscamos a ti, el milagro te corresponde a ti, pero mientras tanto tú diriges nuestra vida y tú diriges nuestros proyectos y nosotros te vamos a servir. Y así, Señor, ser sanos. Nuestra oración y nuestro deseo es que seas sano y que seas sana. No sabemos si eso implica tu curación, pero estamos seguros que tu sanidad significa totalmente tu restauración y mi restauración. Y de esa forma, Dios bendecirá tu vida y serás instrumento para otros en este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa noche y por el honor y el privilegio que nos has dado de encontrarnos con tu palabra y de celebrar esta campaña de 40 días de oración. Te pedimos, Señor, que ahora podamos continuar transitando en la actitud de la oración, en la actitud de la sanidad y en la actitud de reconocer que tú diriges nuestros pasos. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por este tiempo especial. Bendice a las personas que han compartido sus peticiones a través de esta transmisión, a nuestros hermanos en Guayanilla, a nuestros hermanos aquí en la metropolitana. Glorifícate en todo, Señor. Haz una obra maravillosa y que así, Señor, al encontrarte, podamos ser sanos y que tú sanes también nuestra tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mantente conectado con nuestra iglesia durante la semana, participa con los grupos pequeños que restan en este tiempo. Esperamos verte el domingo en un programa especial, solamente en la mañana, y sobre todo vernos todos y todas en la tarde en el Parque de Pelota de las Lomas, celebrando la maravillosa bendición de ser el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Buenas noches.